Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias a los que vinieron hoy a esta clase extra, que hoy tenían feriado, pero bueno, aprovechamos a ver la unidad que nos falta. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguna duda? Hablen ahora, callen para siempre. ¿Nada? Qué silenciosos que están todos. Bueno, vamos a arrancar con la clase de hoy, ¿sí? La última unidad que les queda por ver conmigo, ¿el resto ya lo tienen todo visto? ¿Sí? ¿No? Nadie me contesta. ¿Roque? No sé, Roque, no entiendo eso. No, la verdad, no sé si nos queda algo por ver o no. La verdad, no lo sé. Creo que no. Bueno, tienen 2 clases más ustedes. El tema es que los lunes justo nos caían feriados y cayeron muchos lunes feriados, nosotros quedamos atrasados. Antes de arrancar, voy a sacar algunas dudas con relación al parcial y recuperatorio. Parcial es el día 14, si no llegamos a terminar de tomar el 14, tomaríamos el día 15. Yo lo que les pido a todos aquellos que tengan algún tipo de inconveniente con relación al horario es que intenten solucionarlo a la brevedad y no esperen hasta último momento para solicitarlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros se lo tenemos que trasladar al doctor Verdi y no siempre es fácil encontrarlo. Entonces, si alguien tiene algún problema con relación al horario de rendir, tiene que resolverlo antes de los días de examen, ¿sí? Son muchos, realmente no tuvimos esta cantidad de público el parcial pasado, ¿sí? Y la idea no es despachar a nadie, es que todos tengan la oportunidad de rendir como corresponde. No es nuestra intención que no tengan la misma oportunidad cada uno de ustedes. Así que cuanto mejor lo organicemos, mejor van a poder rendir y más cómodos van a estar. Por un lado rinden elementos, por otro lado rinden los de teoría, ¿sí? Yo les sugiero que estuvimos organizando con los chicos del centro que les manden a ellos los que tengan certificados de trabajo, ¿sí? Que rindan alguna materia ese mismo día. Sé que hay un recuperatorio o algo por el estilo, creo que de penal. Avisen con tiempo, ¿sí? No, que nos manden a nosotros mensajes por privado, no lo vamos a poder resolver. Canalicemos en el centro si hacemos un solo pedido, ¿sí? Bien, vamos con la unidad que nos queda, que es la unidad de modos anormales de terminación del proceso. Se pregunta un montón esto en el parcial, ¿sí? Así que todos bien atentos. Ustedes tienen un apunte. En el campus les voy a dar algunas particularidades del parcial que más que aprender yo sé que es lo único que les importa. El doctor Verdi toma un montón, lo vamos a ver, pero para que lo tengan en claro, toma un montón la diferencia entre un modo anormal de terminación del proceso, que es la caducidad, la regulación en provincia y en nación. Es bastante diferente la regulación en uno y otro código, y al doctor Verdi le gusta mucho ese tema, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta, porque por ahí, como es medio largo, él hizo ese apunte de caducidad, así que ténganlo en cuenta. Se los aclaro porque el apunte es bastante extenso y por ahí dicen, bueno, no, esto seguro que no lo va a tomar, lo estudian por arriba y es importante, ¿sí? Así como el tema de la prueba en nuestra unidad es más conceptual, en nuestra materia es más conceptual, esta unidad de modos anormales de terminación del proceso es importante que la sepan y que la entiendan, ¿sí? Así que estamos atentos para realizar todas las preguntas que tengan y poder quedarnos hoy al menos con una idea del tema, ¿sí? Bien. Como ustedes saben, y esto espero que lo hayan visto, un modo normal, el único modo normal de terminación del proceso es la sentencia. Es decir, cuando se inicia un proceso judicial, lo que se espera es una declaración del órgano jurisdiccional haciendo lugar a ese pedido, ¿sí? Por supuesto que lo que espera la demandada es el rechazo. Y el hacer lugar o rechazar tiene que ver con el modo normal de terminar un proceso. Normalmente los procesos terminan con la sentencia, ¿sí? Y este modo normal de terminación del proceso, en algunos fueros, es el modo más anormal de todos, ¿sí? Estadísticamente, no por proceso, sino por estadística, ¿sí? Convengamos, chicos, que si bien nosotros la clase pasada estuvimos viendo que estamos iniciando un camino hacia la despapelización, hacia la agilización del proceso, los procesos suelen ser bastante largos. De hecho, para aquellos que les interese la lectura de las noticias, deben haber escuchado, leído, que la Argentina fue sancionada por
mantener un proceso relacionado con un accidente de trabajo por un tiempo excesivamente prolongado, ¿sí? Los procesos se extienden en un tiempo en donde la justicia suele llegar tarde, ¿sí? Y la Argentina fue sancionada ya 4 veces, ¿sí? 4 veces, que es un montón, porque hay procesos mucho más largos, pero no llegan a esas instancias, ¿sí? Entonces tengan en cuenta que estamos intentando agilizar el proceso. Muchas veces las partes, a sabienda de la duración de los procesos, intentan acortarlos. Y una forma de acortar los procesos es a través de los modos anormales, ¿sí? Llevamos adelante todo el procedimiento, llegamos hasta la sentencia, esa sentencia que tiene que cumplir con ciertos requisitos, ¿sí? Si ustedes me preguntan a mí qué artículos tienen que saber de memoria y qué artículos tienen que saber a la perfección de qué se tratan, demanda, contestación de demanda y sentencia, ¿sí? Sentencia definitiva, porque ustedes saben que las resoluciones judiciales no solo son sentencias, sino que tenemos también providencias simples, sentencias interlocutorias, sentencias homologatorias y sentencias definitivas, ¿sí? Demanda, contestación y sentencia definitiva al dedillo, ¿sí? Porque es importante saberlo. Bien, si las partes por alguna razón o el juez, en mérito a la ocasión procesal, consideran que el proceso debe finalizar por un modo anormal, vamos a lograr abreviar el plazo y no vamos a tener una sentencia del tipo definitiva, ¿sí? Y esos modos anormales de terminación del proceso pueden ser, primera clasificación, por voluntad de las partes, de la parte actora o por voluntad de la parte demandada, o como consecuencia del incumplimiento de la actividad procesal por parte de la actora, entonces vamos a ver una sanción aplicada por el juez, ¿sí? Es decir, el modo normal de terminación del proceso, que es la sentencia, tiene que ver con llevar adelante un proceso judicial y lograr la decisión final del órgano jurisdiccional. Los modos anormales de terminación del proceso van a tener que ver con la voluntad de las partes, ya sea de la parte actora o de la parte demandada, o como consecuencia de una sanción aplicada por el órgano jurisdiccional, ¿sí? Cuando hablamos de modos anormales de terminación del proceso como consecuencia de la voluntad de la actora, vamos a hablar del desistimiento. Cuando hablamos de la voluntad de la demandada, vamos a hablar del allanamiento. Y cuando hablamos de la sanción, vamos a hablar de la caducidad de instancia. ¿Sí? La caducidad de instancia es una sanción procesal que el órgano jurisdiccional puede aplicar tanto en primera como en segunda instancia. Y hay un modo anormal de terminación del proceso que no tiene que ver con la resolución del conflicto, sino con la voluntad de las partes, que ustedes van a ver que es la conciliación y la transacción. Cuando yo les decía que ciertos fueros, la forma normal de terminación del proceso, que es la sentencia, estadísticamente es lo que menos se da, era para comentarles que, por ejemplo, en los tribunales de trabajo de Mar del Plata hay un alto índice de conciliación, ¿sí? La conciliación laboral supera estadísticamente las sentencias definitivas. Es muy raro que un proceso laboral llegue a sentencia, ¿sí? Por eso generalmente la jurisprudencia de los tribunales de trabajo es tan interesante, porque son casos complejos los que llegan a sentencia. Si no, en su gran mayoría estadísticamente los procesos laborales culminan con la conciliación. Que hay una sentencia, por supuesto, homologatoria dictada por el juez
en el que va a ver si se cumplen los requisitos para poder homologar esa sentencia, pero que no va a haber una resolución con relación al conflicto de fondo, ¿sí? No va a haber una resolución con relación a las pretensiones que se plasmaron al iniciar la acción o las defensas que se articularon al contestar la demanda, ¿sí? Bien, vamos entonces a ver los modos anormales de terminación del proceso que están directamente relacionados con las partes. En general, Natalia pregunta, conciliación y transacción. En general, ¿sí?, el modo normal de terminación del proceso por excelencia suele ser el allanamiento. El allanamiento es un modo normal de terminación del proceso que está directamente relacionado, únicamente relacionado con la voluntad de la demandada. El allanamiento puede darse en cualquier instancia del proceso, pero para que sea un modo anormal de terminación, debe cumplir con ciertas características, ¿sí? Yo me puedo allanar y puedo decir, bueno, tiene razón en cualquier momento. Pero para que sea un modo anormal de terminación del proceso, tiene que cumplir con ciertas características. ¿Qué es el allanamiento? Es el reconocimiento. Vamos a ver un concepto, ¿sí? Es el reconocimiento por parte de la demandada de las pretensiones de la actora. Si yo doy este concepto como modo anormal de terminación del proceso, estoy dándolo de manera incompleta. Cuidado porque esto es una pregunta de parcial. Si yo solo digo que el allanamiento es un modo anormal de terminación del proceso que consiste en el reconocimiento por parte de la demandada de las pretensiones de la actora, ¿está mal? No, está incompleto. ¿Por qué? Porque requiere el cumplimiento de ciertos requisitos. Allanarme es reconocer que el otro tiene razón, pero no es completo para que termine el proceso. Para que sea un modo anormal de terminación del proceso, primero, el allanamiento tiene que ser oportuno. ¿Sí? Segundo, tiene que ser completo. Es decir, yo tengo que reconocer la totalidad de las prestaciones, de las pretensiones, perdón, que reclame la actora. Es decir, si por ejemplo, la actora me reclama daño moral, lucro cesante, daño emergente, daño material, yo no puedo decir que le reconozco todo, me allano, pero no le reconozco el daño moral. Tengo que reconocer la totalidad de las pretensiones de la actora. ¿Puedo allanarme sin reconocer el total de las pretensiones? Sí, perfectamente. Pero ¿qué pasa? No finaliza el proceso. ¿Sí? Entonces, tiene que ser oportuno antes del llamado de autos para sentencia, tiene que ser completo y tiene que ser eficaz, ¿sí? Y que, a ver, para que yo me allane y ese allanamiento funcione y pueda, por ejemplo, eximirme del pago de costas, tengo que cumplir. Si yo le reconozco a la actora que le debo 1.000 pesos, ¿sí?, para eximirme del pago de costas, debo pagar los 1.000 pesos, ¿sí? Fíjense que tenemos tres situaciones en el allanamiento. Yo me puedo allanar no a la totalidad, me puedo allanar solo a las obligaciones sin no cumplir y me puedo allanar a destiempo. Yo me allano, pero no termina el proceso. Para que el proceso termine, el allanamiento tiene que ser oportuno, completo y efectivo. El tema de que el allanamiento sea efectivo, sea real, cumpla con la pretensión de la actora, no hace a la finalización del proceso, sino que hace a la exhibición del pago de costas. Por ejemplo, supongamos que estamos en una ejecución de expensas. Yo reconozco que debo las expensas, me allano a la pretensión. ¿Puede finalizar el proceso si no cancelo lo que me están reclamando? Sí, pero no me van a eximir del pago de costas, ¿sí?
Si, por ejemplo, en un juicio ejecutivo vienen a realizar el mandamiento de intimación de pago y embargo y no pago, pero digo que tiene razón, no me puedo eximir del pago de costas. Ustedes saben que el principio objetivo de la derrota dice que el que pierde paga. Quien pierde el proceso tiene que pagar las costas, que lo constituyen los honorarios del abogado y lo constituyen además los gastos que se hubieran ocasionado en el proceso. Por ejemplo, tasa de justicia, algunos gastos relacionados con diligenciamientos, trabas de embargos, ¿sí? Hay una particularidad que ustedes tienen que saber, sobre todo para el ejercicio de la profesión que en general nadie nos explica. En los juicios ejecutivos trae aparejado, lo van a ver después en la práctica y en procesal, la posibilidad de solicitar el embargo preventivo, que es una medida cautelar que puede requerirse sobre, por ejemplo, los sueldos del demandado. ¿Sí? Yo puedo embargarle al demandado el sueldo. Y muchas veces las personas creen que porque le embargaron el sueldo y con el sueldo cubrieron la totalidad de ese primer embargo, ya cumplen con la obligación, cumplen con la pretensión del actor. Las deudas dinerarias generan interés, con lo cual, hasta que la actora no pueda efectivamente hacerse de ese dinero, va a seguir generando interés. Y en general, el primer embargo está relacionado a la deuda original, ¿sí? Con una suma presupuestada, provisoria, no definitiva, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, tengamos en cuenta que el allanamiento va a tener que cubrir el total de la deuda reclamada. Pero no va a ser fácil. ¿Por qué? Porque ese total de la deuda reclamada va a ser determinado a través de una liquidación. Entonces, cuando es dineraria la obligación, yo cumplo para allanarme con lo que se me reclamó en la demanda. Pero no voy a estar totalmente liberado hasta tanto no cancele la deuda actualizada. ¿Se entiende? Lo que no obsta, como modo anormal de terminación del proceso, el juez resuelva sobre ese allanamiento. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que saber del allanamiento? Que es un modo normal de terminación del proceso. ¿Quién puede utilizar, quién puede manifestarse sobre el allanamiento? La parte demandada. ¿Cómo debe ser el allanamiento? Debe ser oportuno, debe ser completo. ¿Qué pasa si el allanamiento es incompleto? El juicio sigue adelante por todas aquellas pretensiones que no estuvieran reconocidas por la demandada. Las reconocidas se tienen por admitidas, ¿sí? Eventualmente en la sentencia definitiva el juez va a manifestar que la demandada reconoció adeudar determinada suma de dinero, determinada prestación, ¿sí? No siempre, ustedes saben que no siempre los juicios son de contenido pecuniario. A veces tienen que ver con obligaciones de dar, de hacer, de no hacer, ¿sí? Y para eximirse del pago de costas, debe ser integral y completo y efectivo, debe realizarse. Por ejemplo, si yo les pregunto en el parcial, para que el allanamiento funcione como un modo normal de terminación del proceso, ¿tiene que ser efectivo? ¿Tiene que cancelarse la obligación? ¿Quién me contesta? Sí, profe, tiene que ser efectivo. Sí, para mí también. Buenas tardes. Pero no es que solo cancela las costas después, eso es irrelevante si termina o no. A ver, tenemos uno que dice que sí, otro que dice que no. Yo según lo que usted dijo, quizás lo entendí mal, ¿no? Bueno, por eso, quiero ver quién de los dos entendió bien. A ver, ¿alguien más vota? Luisina. Así le mando un mensaje a tu papá después. Y le digo, qué bien que contestó Luisina. Ya lo felicité por tu parcial igual. ¿Vos qué opinás, Luisina? Hola, buenas tardes, profe. No puede ser en parte, sonando a la obligación. Yo no sé quién está hablando, si Cristina o Luisina. Soy yo, Cristina, que no tengo Cristina. la cámara prendida porque la estoy escuchando desde el auto que estoy yendo a mi casa. Ahí vas a chocar, Dios mío. Va a agarrar tránsito un día. No, estoy parada en un semáforo, pero es como si estuviese escuchando la radio y bueno, por eso le estoy contestando. A ver, ¿qué opinás vos entonces, Cristina? Para mí el allanamiento tiene que ser completo, porque en realidad se está allanando, o sea, está reconociendo su obligación.
Luisina. Sí, completo y eficaz. Bueno, no entendieron nada. Y está bueno que lo entiendan y está bueno que lo veamos. Por eso es importante que hablen, ¿sí? Estamos mezclando las cosas. Silvana dice, yo entendí que después cuando se actualiza la deuda, se paga. No, a ver. El que más o menos rumbeado estaba bastante bien fue Roque. Vamos de nuevo, ¿sí? Completo no significa pagar. Vamos despejando dudas, ¿sí? Completo significa que me allano a la totalidad de las pretensiones de la actora. Todo lo que pide le digo que sí, que tiene razón. No siempre lo que pide tiene que ver con dinero. Puede pedir que haga determinada prestación, que pinte una pared, que le entregue un documento, ¿sí? Pero tiene que ser completo para que sea un modo anormal de terminación del proceso, ¿sí? Y tiene que ser oportuno. Ahora, efectivo, ¿sí? Cumplir con lo que me piden es solo el efecto de eximirme del pago de costas, ¿sí? No es un requisito para que sea un modo anormal de terminación del proceso. Yo me allano, termina el proceso y no cumplo, pago lo que debo y pago las costas. Claro, acá María Angélica nos pasa lo que dice el código. Debe ser total, oportuno, real, efectivo, incondicional, ¿sí? Pero ¿puede terminar el proceso con el allanamiento si no pago? Perfectamente, ¿sí? El pago tiene que ver con la exhibición de las costas. Por supuesto que hay una gran discusión con relación a eso, porque el que inicia el proceso dice, sí, todo bien, me pagó, pero yo el proceso lo tuve que iniciar, ¿sí? En general, si cumplen, el juez puede apartarse. A ver, principio general en materia de aplicación de las costas es que pierde paga. Si yo me allano, de alguna manera procesal estoy perdiendo, porque digo, está bien, tiene razón la actora, ¿sí? No pude defenderme, tiene razón. Pero el código también dice que en situaciones excepcionales, el juez puede considerar aplicar de manera distinta el principio objetivo de la derrota. Por ejemplo, aplicando las costas por su orden. Cuando el allanamiento se cumple, es decir, yo cumplo con la pretensión pedida por la actora, me eximo del pago de costas, ¿sí? El juez puede, a pedido de parte, eximirme del pago de costas, ¿sí? De alguna manera es una propuesta tentadora para la demandada de no litigar un proceso que sabe que va a perder sin resultado positivo y que al menos tenga alguna ventaja al respecto. A ver, chicos, cuando nosotros estamos en la facultad, lo primero que creemos es que siempre vamos a defender a los que tienen razón. No es cierto. ¿Por qué? Porque hay un principio constitucional que todos tenemos derecho de defensa, de ejercer nuestra defensa. Y todos tenemos derecho a un juicio previo, fundado en una ley anterior al proceso. Entonces, no siempre vamos a defender a los que tengan razón. Los juicios, ¿te acuerdan que yo siempre les digo, no se ganan en la razón, sino que se ganan en el proceso? Con lo cual, puede ocurrir, lamentablemente, que gane un proceso alguien que no tenía la razón. ¿Sí? ¿Por qué? Porque procesalmente se maneja de mejor manera. Profe, Sí. entonces los dos requisitos son oportuno y completo, porque eficaz puede o no serlo. Efectivo, no eficaz. Sí, puse eficaz, pero sí, efectivo. Sí, sí. A ver, lo que pasa es que confundimos los conceptos. Hay un concepto que no lo tratamos todavía, que tiene que ver el de incondicional, es decir, para adelantarnos en todos los conceptos que puso María Angélica. Cuando dice que tiene que ser incondicional, lo que dice es que no puede estar sujeto a condición. Pero claro, ustedes me dicen, me está haciendo lo mismo que me piden que no haga cuando rindo el parcial, que es definir por contexto. Y tienen razón. ¿Qué quiere decir que no esté sujeto a condición? Que yo no puedo decir, me allano, pero si vos, tal cosa. Me allano, pero si vos, tal otra. ¿Sí? A ver, el allanamiento es básicamente decirle al otro que tiene razón en todo sin chistar. ¿Sí?
No hay oportunidad de decir pero. Me allano pero. ¿Sí? Caseramente se los trato de explicar para que ustedes lo entiendan. El allanamiento tiene que ver básicamente con reconocerle al otro que tiene razón. Sin ninguna condición. Sin ninguna objeción y efectivamente comprometiéndome a cumplir. Completo, porque le digo que tiene razón en todo. Oportuno, porque no puedo allanarme cuando a mí se me da la gana. ¿Sí? Como modo anormal de terminación del proceso. ¿Sí? Real y efectivo. Cuando hablo de incondicional, muchas veces suele ocurrir y dice, bueno, me allano, pero sí cumple con la prestación que me debe a mi cargo. Eso es una oferta que eventualmente puede dar lugar a una conciliación. ¿Sí? Pero no de ninguna manera va a dar lugar a un modo normal de terminación del proceso porque es uno de los requisitos que tiene que cumplir el allanamiento. Una cosa es allanarse como figura jurídica y otra cosa es allanarse como modo normal de terminación del proceso. ¿Se entiende la diferencia? El allanamiento existe como figura jurídica. No se lo confundan con el allanamiento penal que tiene que ver con irrumpir en una morada para determinar una situación jurídica compleja en el ámbito del derecho penal. No es ese allanamiento, no es allanar la morada, no es entrar, ¿sí?, por la fuerza a un domicilio para realizar un operativo. No estamos hablando de ese allanamiento. Ustedes se ríen, pero yo tengo dos grandes anécdotas con esto. El allanamiento en esos términos y cuando veíamos la unidad de elementos en el tema de quiénes podían ejercer la profesión de abogado, hablábamos del fallido, que es el que está en quiebra, y un alumno nos contestó que los fallecidos no podían ejercer la profesión de abogado. ¿Sí? Porque a veces uno se confunde los términos. Y de este lado, ahí lo veo a Tomás que se ríe, no nos podemos reír, porque ahí no empiezan las denuncias, las notas del centro de estudiantes y todas esas cosas raras. Aprovecho a hablar porque Roselia está sin cámara, debe estar tomándose unos mates en otro lado. Entonces, una pregunta. Sí, Mariano, dale. Te extrañaba, Mariano, que no habías preguntado. ¿Procede el allanamiento cuando...? No, porque tengo la señal que se me complica. Sí, te escucho medio mal. Procede la figura del allanamiento cuando, yo inicio una demanda y el demandado reconviene cualquiera de los dos allanamientos. Si hay una reconvención, o sea, hay demanda y reconvención. Si hay reconvención, ¿a vos te parece que es completo el allanamiento? ¿Cómo? Si hay reconvención, ¿a vos te parece que es completo el allanamiento? ¡Ay, apareció Rosé! No. Pasa que ahí habría otra pretensión, en realidad, no solamente la mía. No termina el proceso claro. Porque me está reconviniendo. Claro. A no ser que ambos se allanen. No, es que, a ver, yo me puedo allanar. Claro. Pero reconvenirlo implica que el proceso no va a terminar. Ese mismo proceso, por la causa que se inicia, tiene pretensiones debidas por ambas partes. Suponete que el demandado dice, está bien, todo lo que me reclama es cierto. Pero yo te reclamo de eso. El pero implica que no termina la causa. Claro. Por eso les dije, el allanamiento puede existir. Lo que también puede ocurrir es que el allanamiento no sea un modo normal de terminación del proceso. Cuando yo me allano, por eso, si yo quiero ser mala con ustedes y en el examen les pregunto, cuando yo me allano, ¿siempre termina el proceso? No siempre, porque puede ser completo o incompleto. Exacto. El allanamiento, para que vaya de la mano de la terminación del proceso, ¿sí?, tiene que cumplir con los requisitos. Si no cumple con los requisitos, no termina el proceso. ¿Completo y antes de la sentencia o antes del llamamiento de autos para sentencia? Porque me quedó la duda, tiene que ser completo, o sea, yo me allano por la totalidad de las pretensiones que me interpone el actor, supongamos, ¿no? ¿Y tiene que ser antes del dictamen de la sentencia o antes del llamamiento de autos para sentencia? Antes del llamado de autos para sentencia. Pero a ver, también hay una particularidad. Fíjense que no hay una norma que diga que si yo hago efectivo el allanamiento me eximo del pago de costas. Lo que dice la norma es que el juez puede
modificar el criterio de objetivo de la derrota, del principio objetivo de la derrota, si la conducta de las partes así lo ameritaran. Si yo llevé adelante todo el proceso y vi que me va mal y digo, ay no, ahora tiene razón, ¿sí? No me van a eximir del pago de costas. ¿Se entiende? 2 segundos que mato el caniche y seguimos. Voy a decirle a mi hija que se haga cargo del perro. Escuchó, mató al caniche y se cayó, porque es muy inteligente mi perro. Vieron que los perros se parecen a los dueños. Bien, sigamos. Perdón, chicos. Me desconcentra más a mí que a ustedes, pero es difícil hacer malabares con el perro y todo. Profe, disculpe. Disculpe, Sí, con el tema de ser efectivo, ¿no? También me generó un poco de confusión, no sé si lo terminé de entender bien. Dice que tengo que cumplir con eso de lo que yo me estoy allanando, ¿no? Y si no cumplo, ¿eso sería que ya no estaría siendo allanamiento o solamente es, sí, me allano, pero no me eximí de las costas? Exacto, para evitar el pago de las costas tiene que ser efectivo. ¿Sí? Claro, pero si no cumplo, ¿eso ya no sería allanamiento o sigue siendo allanamiento? Mira, a ver. Perdón, es que me varía un poquito. Vamos de a poco. Tiene que ser total. ¿Qué implica que el allanamiento sea total? Que tiene que ser completo. Cumplida la pretensión de manera íntegra. No puedo cumplir parte de la pretensión. Tengo que cumplir la pretensión de manera íntegra. Efectivo no es que solamente diga que tengo razón, sino que además cumpla. En general nosotros lo asociamos a dar una suma de dinero, pero no, por eso es efectivo es que cumpla con la pretensión de la actora. No hablemos que den pago, porque si no estamos hablando solo de los procesos ejecutivos, ¿sí? La efectividad tiene que ser que a lo que yo me allané dé cumplimiento a la obligación. Pero el cumplimiento de la obligación como requisito lo que hace es eximirme del pago de costas. ¿Sí? Yo puedo decir, me allano, reconozco, dictarse la sentencia como modo normal de terminación del proceso, termina el proceso por el allanamiento, pero no cumplo de manera inmediata. Entonces me van a aplicar las costas. A ver, chicos, para que ustedes no analicen como realidad, dice, bueno, ¿y de qué me sirve? Cuando hay una sentencia, tampoco yo cumplí. Eventualmente me va a decir, mire, usted tiene que pagar 100 pesos. Si no los pago, me van a tener que ejecutar la sentencia. ¿Sí? Profe, tengo una pregunta. Sí. En el caso de que, digamos, la parte demandada se allane parcialmente, Sí. en el momento en que se allana parcialmente, relacionado a esto de la efectividad, ¿no? ¿Debe cumplir con esa parte en que se allana? Da igual. Porque Da igual, bien, a ver, da igual porque de las costas no se va a eximir nunca. claro. ¿Sí? Porque, a ver, dio lugar al proceso. El allanamiento parcial es un reconocimiento de alguna de las pretensiones. Es decir, bueno, la causa va a generarse el proceso de apertura a prueba por todo lo que no reconocí. ¿Se acuerdan? ¿Qué hechos son los que se prueban? Los contradictorios y los conducentes. Los hechos reconocidos no se prueban. ¿Sí? Lo que pasa es que yo me allané a esa pretensión, me allané de manera parcial. ¿Sí? Si yo me allano, es que digo, está bien, usted tiene razón, pero tiene razón a todo, tiene razón parcialmente. ¿Sí? La efectividad del allanamiento tiene solo que ver con el tema de eximirme del pago de costas. Si yo me allano y no deposito, porque, por ejemplo, a ver, también hay una cuestión que es bastante difícil de controlar, que es, yo siempre les hago perdónenme la licencia, pero este ejemplo. Hay muchos que son muy jóvenes y deben haber usado TikTok en algún momento. ¿Vieron ese jueguito que hacen entre expectativa y realidad? La chica divina y la realidad, cada uno de nosotros. Hay chicas divinas acá, pero bueno, eso es lo mismo que nos pasa entre el código procesal y el proceso judicial. ¿Sí?
van a tener, y se van a dar cuenta cuando ejerzan la profesión, ojalá que sea muy pronto, que cuando salen a la cancha dicen, wow, qué distinto que era todo, ¿sí? A mí en lo personal me pasó que cursé una materia, que me encantaría decirles cuál, pero no les voy a decir, en la que cuando la vean van a decir, esta era la que decía la profe. Solo me enseñaron a hacer durante todo el cuatrimestre oficio de averiguación de paradero, que es de cómo averiguar un domicilio de un empleador, de un demandado. Claro, cuando salí a ejercer la profesión, de ejercer poco, porque uno sale y en realidad en la facultad nos dan algunas herramientas, pero no todas las que nos deberían dar, lamentablemente. Yo soy muy crítica de esto. No todos los docentes tienen ganas de que nosotros aprendamos, esto lo van a ver ustedes, ¿sí? Algunos nos incorporan conocimientos y otros nos incorporan experiencias. El Código Procesal dice, mire, usted se tiene que allanar y tiene que cumplir. Hoy, en plena pandemia, ¿sí? Viene el oficial de justicia y me dice, usted tiene 5 días para plantear excepciones. La realidad es que yo le tendría que dar la plata al oficial de justicia y el oficial de justicia depositarla judicialmente. Seguramente el oficial de justicia no va a querer agarrar esa plata, ¿sí? Porque es un lío hacerle y demás. Pero supongamos que no la quiere agarrar y dice, bueno, yo recibo el mandamiento de intimación de pago y embargo, que se acuerdan que es la forma de tomar conocimiento de los juicios ejecutivos. ¿Lo vieron eso? Díganme que sí. Yo lo pregunto. Yo les dije durante toda la segunda parte las preguntas que hago, y las hago. No hago otras preguntas que las que yo les digo. Bien. Recibo el mandamiento y el mandamiento dice que debo 2.500 pesos más 230 de costas. Entonces hago 2.500 más 230, 2.730, voy a pagar. ¿A dónde voy? Voy al banco y le digo, vengo a pagar. Tengo un código QR. Nada, chicos. No es tan sencillo allanarse y que ese allanamiento sea efectivo. Por ejemplo, cuando tiene que ver con el dinero. Yo voy a tener que pedirle al juez que abra una cuenta. El juez le va a tener que pedir al Banco Provincia o al Banco Nación, si es federal, que abra la cuenta. Me van a tener que comunicar a mí el número de cuenta y se me pasó la vida. ¿Sí? Por eso yo les digo, la realidad del código me dice, mire, usted tiene que recibir el mandamiento y tiene que pagar. ¿Y dónde pago? ¿Cómo pago? Mire, su cliente dice, está bien, tiene razón, tomá, tengo los 2.500 pesos. No, pará. Yo no puedo hacer nada con eso. Ni hablar, si en vez de 2.500 pesos estamos hablando de sumas más altas. Ustedes, no sé si saben, pero por la situación de pandemia, ya no se recibe efectivo por cajero, ni se extiende efectivo por cajero. Por suerte el Banco de Provincia inventó una aplicación que es fantástica, que es la cuenta DNI. Se las recomiendo, porque no tienen que moverse de su casa, tienen un montón de descuentos. No me paga el Banco de Provincia, pero realmente es muy buena. Y a través de la cuenta DNI por ahí pueden hacer ciertas cosas. Pero el depósito judicial es en una cuenta judicial. Yo necesito abrir la cuenta judicial. ¿Y cómo la abro la cuenta judicial? La cuenta judicial tiene que ser cuenta que se abra a través de tribunales. Entonces, para hacer efectivo el allanamiento cuando es dinero, ¿sí? Tengo que hacer todo un procedimiento que no va a ser nunca simultáneo con el allanamiento. Pero si yo demuestro que lo hice de una manera diligente, el juez puede eximirme del pago de costas. ¿Se entiende? Por eso les digo, el código me dice tiene que ser efectivo, ya, listo. Imposible, por más voluntad que tenga. ¿Sí? Eso siempre y cuando yo dé el depósito en tiempo oportuno. Si yo deposité después de que contesté y me abrieron la cuenta y deposité a los 10 días, todo tiene que ser inmediato. ¿Sí? Tengo que avisarle a mi cliente que tiene que hacerlo con cierta rapidez, de manera tal que lo resuelva rápidamente. Si no, no me lo van a tomar como efectivo. Pero generalmente, y en la práctica, la efectividad no suele tener mucha relación con la realidad, ¿sí? Por eso tengo que ser diligente procesalmente, para acompañar esa efectividad. Seguramente en los libros no me dice todo esto, no me explica todo eso. Entonces yo
primer juicio que tengo, mi cliente se quiere allanar, digo, bueno, lo termino rápido, le cobro un horario sencillo, allanémonos, me allano. ¿Y cómo lo hago efectivo para eximirlo del pago de costas? Porque si no, que litigue, licúe la deuda, compre dólares y vea cuánto paga. Siempre que estemos hablando de una obligación en dinero, ¿sí? Distinto si es una obligación de hacer o no hacer. Por ejemplo, me están reclamando que no les pinté una pared, que mi cliente no les pintó una pared. ¿Cómo hace mi cliente para hacer efectivo el allanamiento y decir, sí, pinto? Tiene que ofrecerle cumplir con la obligación al juez y decir, mire, estoy a disposición para cuando me permitan ingresar al domicilio, ¿sí? Uno tiene que ser ingenioso en la efectividad del cumplimiento del allanamiento. ¿Se entiende? Por eso la efectividad tiene que ver con la exhibición del pago de costas y no con un modo normal de terminación del proceso. Si no, tendríamos que incorporar una etapa que es la etapa de cumplimiento que no está previsto acá, ¿sí? Ni siquiera tenemos en una etapa de cumplimiento en un proceso normal, porque si no cumple hay que ejecutar la sentencia. ¿Y la ejecución de sentencia qué es? A ver si alguno sabe, si ya estudió para el parcial. Un proceso ejecutivo. Es un proceso, no es un proceso ejecutivo, sino un título ejecutivo de los procesos especiales, ¿sí? Tenemos la ejecución de los títulos, que son el pagaré o el cheque. Extrajudiciales, y los títulos ejecutivos judiciales, que son las sentencias, ¿sí? ¿Las homologatorias también? Sí. Sentencias homologatorias también, todas las sentencias. No cumplidas, exacto. Ya que estoy, te hago una consulta, profe. ¿Sí? Puede ser, no sé si el allanamiento, no sé si se puede llegar a presumir en el caso de que, por ejemplo, el actor plantea ciertos hechos y solo de esos hechos no me manifiesto. O sea, no digo si los reconozco, si no los reconozco. ¿Eso se puede tomar como una presunción de allanamiento? Porque veo que dice que hay que reconocer o negar categóricamente. Tiene que ser expreso. Bien, bien. ¿Sí? Igual que el escribimiento, no se pueden presumir. ¿Cómo es la formalidad? A ver. Es un escrito, ¿cómo es la formalidad? Me allano a las pretensiones de la actora. ¿Sí? A ver, si tengo razón, el juez puede inferir que tengo razón, pero yo digo, contesto demanda y ofrezco prueba y demás, no va a terminar como un modo normal de terminación del proceso, porque le estoy incorporando una condición que es algo relacionado con esa contestación, ¿sí? El allanamiento tiene que ser expreso, me tengo que allanar expresamente. No puede interpretarlo el juez, porque si lo interpreta está prejuzgando, ¿sí? Eventualmente en una sentencia definitiva, si no están negados los hechos, no reconocerán, ¿sí? Por eso, ¿qué les dije yo? Que se tienen que aprender los artículos de demanda y contestación, porque ¿qué inciso de la contestación de la demanda, del artículo de contestación de la demanda, está relacionado con esto que pregunta Mariano? ¿Qué dice el artículo con relación a los hechos? 354, inciso 2 es. ¿Qué dice? Especificar con claridad los hechos que alegare como fundamento de su defensa. No. Dice, ¿puede ser? Reconocer o negar. Sí, categóricamente cada uno de los hechos expuestos en la demanda. Claro. La autenticidad de los documentos, telegramas. Y hay algo que es importantísimo que ustedes sepan. El reconocimiento, la negativa en abstracto, la negativa general, no sirve. Es fundamental que ustedes nieguen expresa y categóricamente cada uno de los hechos de los cuales no quieren reconocerlo. Si yo digo, niego toda la documentación que trajo, niego todo lo que dice es mentira, no estoy cumpliendo con el requisito. ¿Sí? Yo tengo que reconocer o negar de manera categórica cada uno de los hechos que no quiera que me reconozca. ¿Sí? Y con relación a los documentos, supongamos que ustedes dicen, niego la autenticidad de toda la documentación acompañada. La negativa. ¿Aún mintiendo? ¿Cómo? Aún mintiendo. Yo sabiendo que es verdad. Igual lo puedo negar y decir, niego, aunque sea punto por punto. Sos muy bueno, Mariano. A ver, ¿hay alguna negativa
hay alguna negativa que tiene consecuencias procesales. Por ejemplo, cuando yo niego una firma y la firma es mía. Esa negativa procesal, ¿sí? Por ejemplo, en los juicios ejecutivos van a ver ya en la práctica uno que tiene una sanción pecuniaria. ¿Sí? Claro, porque si la negación, profe, o sea, si la negación no es explícita, ponerle que hago negación de un hecho, negación de otro y afirmación de otro. Ahí sería allanamiento incompleto. No terminaría el proceso. No, pero estamos hablando de otra cosa. Espérame, Roque. Mariano dice, yo niego incluso lo que sé que es verdad. ¿Sí? Por ejemplo, la mayoría de las contestaciones de las demandas no tienen que ver con que el otro se quiera defender, sino con que el otro quiera ganar tiempo. Por eso se acuerdan que yo cuando empezamos las clases les dije, ustedes, todos, cuando empezamos a ejercer la profesión de abogado, creemos que vamos a defender a los que tengan razón. Nos morimos de hambre si defendemos a los que tengan razón. ¿Sí? Yo, a ver, por una cuestión de práctica, de ejercicio profesional, muy rara vez, y hoy cada vez es más difícil, les digo, muy rara vez les muestro las contestaciones de las demandas de mis clientes. Porque si no, los juicios se vuelven inconciliables, ¿sí? Y muy rara vez, yo hago mucho derecho laboral, muy rara vez les muestro las liquidaciones a los actores, a los trabajadores, porque también se vuelven inconciliables, ¿sí? Los abogados somos gente mentirosa, siempre mandados por nuestros clientes. Porque utilizamos claro, si le da la liquidación, la repiensan, ¿no? Vas a ver que siempre dice, siguiendo expresas instrucciones de mi mandante. Yo no. Él me dijo. Y él negó todo. ¿Sí? No siempre que te niegan todo quiere decir que no sea cierto. Y se da muy claro en el tema de, primero la defensa del consumidor y después en el tema de los juicios laborales. El empleador que tenía al empleado negro, ¿vos creés que va a venir a decir que lo tenían negro? En negro me refiero a no registrado. A veces hasta niegan que era empleado, ¿no? ¿Cómo? A veces hasta niegan que era empleado, como diciendo, no, lo desconozco, no sé quién es. A mí, Mariano, me da mucha ternura que vos lo digas de esa manera porque implica todavía la inocencia que en algún momento yo lamento tanto que vas a perder. Porque te vas a ver investigando hechos que son verdad. Sí, por eso preguntaba. A ver, en general cuando uno tiene muchos años de profesión y sobre todo en pueblos chicos como este, o pueblos grandes como este, en general uno se dedica a hacer derecho de un lado, ¿sí? El que se dedica a hacer derecho del lado del trabajador rara vez haga derecho del lado del empleador, el que se dedica, esos son los que tienen mucho trabajo, ¿sí? El que se dedica a hacer derecho del lado de la empresa no hace derecho del lado del consumidor y así, ¿por qué? Porque pone en evidencia una realidad. Cuando uno hace derecho del lado del trabajador, tiene un criterio que después es muy difícil de sostener cuando se hace derecho del lado del empleador, ¿sí? Esa es una realidad. Pero cuando uno ejerce normalmente, el abogado normal, tradicional, que no tiene un estudio específicamente de un fuero en ejercicio de la profesión, a veces le toca estar de un lado, a veces le toca estar del otro. Y critica procesalmente al que le negó las verdades y termina negando las verdades de otro para estirar el proceso, llegar a una mejor negociación y demás. Muchas veces viene alguien con una demanda que debe, pero que no tiene ese momento para pagar y no se va a allanar. A ver, juicio laboral. Claro. Si yo ya no tengo que cumplir, juicio laboral, si yo no me allano, tengo la posibilidad de conciliar por un valor mucho menor al que me están reclamando, o tengo la posibilidad de conciliar dentro de 3 años. Que se equivoque el otro. ¿Cómo? O esperar que o sea, ¿por qué me voy a allanar si yo tengo la oportunidad de que todavía el proceso finalice y el otro se pueda llegar a equivocar, por ejemplo? Por supuesto. Cosas, claro. Pero a ver, la contestación de la demanda tiene que ver con cuando yo realmente sé que tiene razón el que me está reclamando, tiene que ver con ganar tiempo muchas veces. ¿Sí? Que por supuesto uno cree que solo contesta la demanda el que tiene razón. Y les va a pasar que aún teniendo razón, cuando leen la contestación de la demanda, dicen, me embromaron. No era tan así lo que me decía mi cliente. Porque también del otro lado va a haber un abogado que va a intentar defenderse. Y a ver,
yo les recomiendo para cuando vayan avanzando un poco, si eso sigue así en la profesión, que participen de las charlas que se están haciendo en la unidad de graduados. Tuvimos una charla muy interesante el día martes con el tema de la oralidad, del proceso de oralidad, donde 2 funcionarios del juzgado número 15 nos contaban que lo fundamental en el proceso, si quieren escucharla, está en el canal de YouTube, me parece que les va a ser muy útil, que lo fundamental en el proceso es la demanda y la contestación. Hay muy poco que se pueda remontar después. Después tiene que ver con el proceso. Pero yo llego a la audiencia preliminar, llego a la audiencia de vista de causa, ¿sí? Fíjense, cuando ustedes me dicen, ¿de dónde estudio, profe? Y alguien le dice del código. La audiencia preliminar y la audiencia de vista de causa no están en el código. Es un proyecto de justicia 2020 al que se han adherido, yo no les quiero mentir, pero cerca de 10 de los 16 juzgados, que no está codificado, no está reglamentado, es más de uso y costumbre, pero que es una modalidad que hace llegar a una sentencia, ¿sí? Un proceso que agiliza, que nosotros se los explicamos, pero que cada uno que ustedes se los explique, se los va a explicar desde la práctica, ¿sí? Si escuchan esa charla, creo no dura más de 1 hora, no les va a llevar mucho tiempo, es interesante, es llevadera, se van a dar cuenta que los mismos funcionarios dicen, miren, nosotros le decimos esto, pero vamos todos los días aplicando el conocimiento sobre la marcha, vamos incorporando conocimiento sobre la práctica. Por eso es inminente una reforma del código, porque es irresponsable darles a ustedes una materia que no tienen dónde ir a buscar la información. Por eso me gusta esto de que tratemos de hacerla conversar la clase y que ustedes vean la realidad. A mí me dice el código que tiene que ser efectivo. ¿Cómo hago el efectivo? Efectivo el allanamiento inmediato cuando tengo que abrir una cuenta, cuando tengo que decirle a alguien qué día le voy a pintar la pared. ¿Qué hago? Voy con una cámara de televisión y le digo después, mire, estoy acá en la puerta y no me deja entrar a pintarle la pared. Es irrisorio, chicos. Hacer efectivo el allanamiento a veces tiene que ver con cierta actividad procesal que no es el mismo día. ¿Sí? El código nos pinta una realidad que no es aplicable. ¿Sí? Es igual que el código de Vélez Sarsfield cuando hablaba de los hijos naturales. Después se entendió que son todos naturales, todos vienen de la naturaleza, y después se entendió que había hijos que no venían de la naturaleza, sino de la intervención de la ciencia. Entonces todo hubo que modificarlo, ¿sí? De hecho, muchas veces se habla de modificaciones de manera liviana y se pregonan modificaciones a la ley sin tener en cuenta normas de base, ¿sí? Yo siempre digo lo mismo, y en esto no me quiero meter en un tema tan discutido como el tema del aborto, pero fíjense ustedes, la cantidad de posturas que hay relacionadas con el tema de legalizar o no el aborto, ¿sí? No nos vamos a meter si está bien o está mal. ¿Alguna vez escucharon ustedes, y si es así, por favor les pido que me lo digan, a alguien que hablara que además de la ley hay que modificar el Código Civil? Despenalizar. Sí, profe. Sí, la profesora de civil nos explicó eso, que hay que modificar el Código Civil por la definición de persona, que es desde la concepción. Exacto, chicos, pero nadie de los que están pregonando por despenalizar el aborto, ¿me entienden que no estoy hablando ni a favor ni en contra? Nadie hace un análisis desde esa situación. Ni los que intentan estar en contra, ni los que intentan estar a favor. Algo tan simple como ponerse sin realizar una postura extrema, implica decir, miren, primero veamos si modificamos el Código Civil, porque si no va a ser contradictorio tener una despenalización de un hecho, de una figura penal, en contradicción con el Código Civil, ¿sí? Entonces, a eso tenemos que focalizar. A veces solo el código no nos alcanza, tenemos que interpretar la norma. Nosotros tenemos esa función como abogados y ustedes van a tener esa función como abogados. Interpretar la norma. No alcanza con la lectura, hay que hacer una lectura comprensiva. Algo que falta un montón, chicos. No tenemos lectura comprensiva. Miren, les doy un ejemplo. Yo tengo hoy un curso de posgrado 16:30. Les mando a los alumnos del posgrado, buenos días, hoy tenemos clase 16:30. Tuve 4 mensajes simultáneos que decían, entonces, ¿hoy la clase es a las 16:30? Posgrado, todos abogados matriculados.
de muchos años de profesión. Por eso los docentes, cuando nos quejamos de los alumnos, tenemos que saber que somos muy responsables, porque esos alumnos llegan a ser colegas y esos colegas me preguntan 4 veces lo mismo. A mí no me molesta contestar 4 veces cuestiones conceptuales, pero nos falta eso. Yo creo que sería interesantísimo tener una materia de comprensión de textos, porque no la tienen en el secundario. No la tienen en el secundario. Yo me doy cuenta con mi hija, chicos. Le preguntan una cosa y ella contesta otra. Estaban hablando del voto y a ella se le ocurrió decir que yo había sido funcionaria municipal, porque se le ocurrió. Porque ella quería contarlo. Y le digo, ¿qué tenía que ver con lo que te estaba preguntando? No sé, me dijo. Y la maestra nunca le corrigió que estaban hablando de otra cosa. Porque esa maestra viene con falta de comprensión de textos también. No es solo de ellos. Contestamos tan rápido, esto de la inmediatez hace que no pensemos. Y ustedes dicen, se fue por las ramas. Un poquito nada más. Tiene que ver con esto de entender lo del efectivo del allanamiento, ¿sí? La efectividad también va acompañada de agilizar el proceso, de la inteligencia en el proceso y de ejercer como abogados responsables, ¿sí? No con el librito de la facultad. Por eso no se esfuercen para sacarse 10 como nota. Esfuércense para que ese 10 vea reflejado que ustedes entendieron. Lamentablemente, muchas veces nosotros no nos damos cuenta si entendieron o no. Por eso está bueno el ida y vuelta. Profe, perdón, tengo una pregunta. Sí. Que me quedó antes de que habláramos de todo esto, que estaba hablando sobre la contestación de la demanda, sobre negar categóricamente los hechos. Y había quedado en relación a los documentos. Yo tenía entendido que lo estaba buscando en mis apuntes porque me olvidé. ¿La negativa general importa que digamos que se nieguen efectivamente esos documentos? No, si digo no reconozco documentos, o es 1 por 1 también. Tenés que negar 1 por 1. La negativa general no sirve. Y ojo, porque eso se los pregunta a Berry, se enoja un montón, ¿eh? Guillermo es bueno, pero a veces se le salta la térmica. En eso se enoja. La negativa general no alcanza. ¿Sí? Ni para los hechos ni para los documentos, para nada. No sirve la negativa general. ¿Cómo? No sirve la negativa general. Bien, listo. ¿Sí? Vale, de hecho, hay una, se me fue Luisina, pero hay una formalidad en el derecho laboral. Ah, no, ahí está. La tomo como referencia porque el papá de ella es uno de los mejores abogados laboralistas que tenemos en Mar del Plata. Te podés poner colorada, no importa. Pero bueno, en laboral es un formulismo para contestar la demanda, leer la demanda, y eso es genial de los abogados laboralistas, incluso los que están desde el lado del empleador, porque a los que están del lado del empleador creen que solo ellos son laboralistas, y no es cierto. Por práctica, niegan hasta el excelentísimo tribunal. Todo, punto por punto van negando. Entonces, la contestación de demanda son 2 carillas y la negativa son 42. ¿Sí? Porque se niega cada uno de los puntos. ¿Por qué esto? Porque la ley de procedimiento laboral, que para serles exactos acá en Mar del Plata no se aplica, pero bueno, dice que lo que yo no negué expresamente lo reconocí, y lo que yo no negué expresamente y reconocí puede ser susceptible de una ejecución simultánea con el proceso. ¿Sí? No se aplica acá, pero bueno, es interesante que lo tengan en cuenta. Vamos rapidito porque yo a las 4 tengo que ir con mis alumnitos del posgrado, que si no se van a enojar, si no les abro el aula temprano. Vamos con el otro modo normal de determinación del proceso, que tiene que ver con la voluntad de la actora. Y este modo normal de determinación del proceso tiene 2 posibilidades, no 2 características, sino 2 posibilidades. El actor va a poder desistir en cualquier momento del proceso, por supuesto antes del llamado de autos para sentencia, va a poder desistir del proceso o del derecho. Del desistimiento del proceso, si lo hace una vez que ya está presentada la demandada, va a tener que conseguir el consentimiento de la demandada. ¿Por qué? Porque el desistimiento del proceso implica el desistimiento del trámite, no del derecho. ¿Qué quiere decir esto? Desisto de ese trámite y puedo iniciar un trámite posterior, siempre y cuando no se me hubiera prescripto la acción. ¿Sí? Profe, una pregunta. ¿Sí? Perdón, la interrumpo justo acá. ¿Es presentada o notificada la parte demandada?
notificada la parte demandada. Claramente lo dice el código. No alcanza solo con que se presente. ¿Por qué es muy buena tu aclaración? Supongamos que yo di traslado a la demanda y quiero desistir. ¿Sí? No quiero seguir adelante con el proceso. Me di cuenta que no voy a ganar, no sé, lo que fuere. Si ya está dado traslado a la demanda, voy a tener que esperar, el juez va a esperar a que vuelva esa cédula de notificación a ver si la demandada se defendió o no. ¿Por qué? ¿Por qué les parece a ustedes? Y porque yo puedo, me olvidé de poner cosas en la demanda. No, ¿sí? o agregar... No, Mariano, está bien, sí. ¿Por qué me puedo allanar? Es eso. Perdón, ¿por qué puedo desistir? Es eso, que el allanamiento es por parte de la actora, no de la demandada. ¿Por qué puedo desistir? Es eso. Claro. Pero ¿por qué les parece a ustedes que el juez puede decir, no, yo tengo que esperar a ver qué pasa con esa cédula, si se presenta o no la demandada? Porque una vez que... La defensa, sí o sí tiene que estar notificada, no puede dar resoluciones sin consentimiento, sin que la otra parte pueda tener la oportunidad de defenderse. Porque puede allanarse. No. No, porque una vez que está notificada la otra parte, ya se tiene que presentar, digamos, ¿no? O viene por ahí. Y que además... No, sí, profe, después. Porque puede querer hacer uso del proceso. Claro, porque la otra parte puede decir, bueno, ya que me mandó la notificación y si en una de esas puedo ganarla, así que puedo... Claro, puede reconvenir. Por eso... No tiene que ver con una actitud tan caprichosa, pero sí tiene que ver con que la otra parte puede está invitada a participar y quiere aceptar esa invitación y quiere reconvenir, por ejemplo. Por eso es porque se traba la litis una vez que está notificado. Acá hay una discusión interesantísima que no a modo de discutir, de no coincidir, sino a modo de hablar cuándo se traba la litis. Es una discusión doctrinaria, ¿sí? La litis se traba con el traslado de la demanda, ¿sí? Con la cédula que sale. Después se va a efectivizar el traslado de la litis si esa cédula efectivamente se diligenció, ¿sí? Es una discusión doctrinaria muy importante. Yo mandé la notificación, todavía el demandado no se notificó, o se notificó pero no contestó porque está dentro del plazo. Tengo que esperar a ver si se notifica, porque para desistir del derecho voy a necesitar su consentimiento. Por supuesto que no voy a necesitar del consentimiento del demandado en rebeldía, pero voy a necesitar el consentimiento del demandado que estando notificado se presentó a contestar la demanda. ¿Puedo desistir? A ver esta pregunta. ¿Puedo desistir del proceso con un demandado presentado en el expediente? Si hay una transacción o una conciliación entre las partes. No, Cristina, no te compliques tanto la vida. Más simple. A ver, la respuesta es sí, no, ¿por qué? O pero. Sí. ¿Quién dice sí? ¿Jonathan? Sí. Sí, puedo desistir, pero necesita tener la autorización de, si está la otra parte notificada, necesita tener la autorización. Autorización no, ¿cómo se llama? El procesalmente eso. El consentimiento. ¿Sí? Si en el parcial les preguntamos, ¿yo puedo desistir del proceso con un demandado presentado a las actuaciones? Sí. Se perfecciona con el consentimiento. Exacto. ¿Sí? El juez le va a dar traslado en virtud de qué principio? Bilateralidad. El principio de bilateralidad le va a dar traslado a la contraria para que se manifieste si consiente o no ese desistimiento. Cuidado porque muchas veces esto que me pasa a mí les pasa a ustedes en el parcial, que es confundimos los términos. El allanamiento es de la demandada, el desistimiento es del actor. ¿Sí? Bien, y finalmente tenemos, por supuesto que esto es mucho más largo, pero como esta clase es breve, vamos a tratar de hacerlo simple para que ustedes lo entiendan. Tenemos el desistimiento del derecho. Y acá, el desistimiento del derecho es mucho más profundo. ¿Por qué? Porque yo voy a desistir de todo. No solo del trámite, voy a desistir de ese derecho que reclamé, con lo cual no lo voy a poder manifestar. ¿Sí?
Y hay una particularidad con esto. Yo no voy a poder desistir de los derechos que son de orden público. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si yo inicio una demanda de alimentos, no puede operar el desistimiento del derecho. ¿Sí? Porque es un derecho de orden público en donde interviene un menor al que hay que resguardar. ¿Sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con qué desisto y qué no. Hay una gran discusión doctrinaria con relación a si el derecho laboral es o no es de orden público. ¿Sí? Los tribunales de Mar del Plata sostienen que lo que es de orden público son los créditos del trabajador, no su derecho. Entonces admiten el desistimiento, tanto de la acción como del derecho. ¿Sí? En la práctica muchas veces lo que ocurre, chicos, es que el trabajador recibe alguna cierta compensación fuera del expediente para el demandado no presentarse, y si los abogados de las partes se conocen y confían entre sí, materializan ese acuerdo por fuera de tribunales, entonces el trabajador desiste de la acción y del derecho. ¿Sí? ¿Está entendido entonces? Cuando es por parte de la actora, hablamos de desistimiento, que puede ser del proceso o del derecho. Cuando hablamos por parte de la demandada, hablamos del allanamiento, ¿sí? Que es el reconocimiento de las pretensiones de la actora, para que sea modo normal con el cumplimiento de los requisitos que hablábamos. ¿Sí? Por supuesto que en el caso del desistimiento del proceso, se desiste el proceso general, ¿sí? Y en el caso del desistimiento del derecho, se desisten de todos los derechos. No puede desistir de alguno y seguir con otro porque no va a ser un modo anormal. No es que no pueda procesalmente, sino dentro de esta unidad que es modo normal de terminación del proceso. Y vamos con el último. Fe, ¿le puedo hacer una pregunta? Así ya no volvemos a este tema. O sí, bueno, del desistimiento del proceso, ¿se puede iniciar con posterioridad otra vez con los mismos derechos? Porque no se desistió. Yo puedo iniciar todos los procesos que quiera con los mismos derechos, siempre y cuando no se encontraran prescriptos. Genial, gracias. ¿Sí? Porque ese desistimiento no se va a tomar como interrupción a la prescripción, esa demanda, perdón, desistida. Me voy a tener que ir hacia atrás, hacia el hecho generador. ¿Voy a poder iniciar otro proceso? Sí, perfectamente. ¿Sí? Bien. ¿Puedo hacerle otra pregunta, profesora? Sí, no vi quién preguntó, Cristina. La revocación del desistimiento, ¿cómo sería? Por lo que estoy leyendo en este momento en el artículo 306 que habla de el desistimiento. Léelo, así saben todos tus compañeros de qué se trata. Ah, perdón. Dice que revocación, el desistimiento no se presume y podrá revocarse hasta tanto el juez se pronuncie o surja del expediente la conformidad de la contraria. Claro. ¿A qué hace referencia eso? Desisto, o sea, ¿a qué instante del proceso? Desisto. Mando el escrito desistiendo y antes de que el juez resuelva diga, no, disculpe, me equivoqué. Yo puedo revocar mi desistimiento hasta tanto el juez realice su resolución judicial. ¿Sí? Dicte su resolución judicial, realice su resolución judicial. ¿Sí? A ver, dicte la resolución judicial. Tengan en cuenta que el desistimiento tiene que ser concreto y expreso, no se presume. ¿Por qué les digo esto? Porque me ha ocurrido que, por ejemplo, cuando yo reclamo en defensa del consumidor un incumplimiento en el deber de información en los contratos bancarios, y por ahí lo que demora el juicio, el consumidor ya paga el préstamo bancario o cancela, y el banco dice, mire, ya terminó de pagar, desistió. No, yo no desisto de nada, porque yo estoy reclamando otra cosa. El haber cumplido con mi obligación implica que no estoy en mora, nada más, no que desistí del proceso, ¿se entiende? El desistimiento tiene que ser expreso, no se presume. El juez no puede presumir que determinada actividad procesal da lugar al desistimiento. Si usted no hizo tal cosa es porque desistió. No, yo tengo que decir, desisto expresamente al proceso, desisto expresamente al derecho. ¿Sí? Ustedes me dicen, tengo que fundarlo en el articulado.
hay fueros que son más exigentes que el otro. Por ejemplo, si ustedes piden un préstamo en el juzgado contencioso administrativo, no fundan en alguno de los artículos del Código Civil que dan lugar al préstamo del expediente, no se lo van a dar, porque es infundado. ¿Sí? Hay algunos órganos que son más exigentes que otros. Pero en el caso del desistimiento, debe ser expreso, debe decir, desisto del proceso. Desisto del derecho que dio lugar a este proceso. Para que el juez se expida, vamos a tener que ver si tiene o no que darle traslado a la demandada, ¿sí? Porque la demandada puede necesitar opinar al respecto. En principio, eso me lo garantiza la bilateralidad del proceso, ¿sí? ¿Estamos hasta acá? ¿Se entiende, Cristina? ¿Sí? Yo puedo decir que dejo sin efecto ese desistimiento que manifesté hasta tanto el juez expresamente dicte una resolución de desistimiento. ¿Sí? A ver, incluso eso me puede servir para fundar si yo me malexpresé en el expediente, si hice una presentación con alguna manifestación que se pudo indicar como un desistimiento. El juez le da traslado al actor y la demandada, pero la demandada dice, mire que desistió, hasta tanto que el juez no se expida, yo le digo, no, mire, no malinterprete, yo no estoy desistiendo de nada. Y de última, si usted considera que desistí, en este momento le estoy diciendo que no. ¿Sí? Después veremos si la interpretación del juez hace que eso que yo manifesté haga caer en abstracto la causa, pero eso es como mucho más profundo. ¿Sí? Vamos con lo último que vamos a lograr ver hoy, que es el tema de la caducidad. Horrible el tema de la caducidad. Horrible desde el punto de vista procesal, porque esto es lo que nos puede hacer perder un juicio aún teniendo razón. ¿Sí? La caducidad es fundamentalmente una sanción procesal. Una sanción procesal que puede ser aplicada de oficio o a pedido de parte. ¿Quién va a pedir la declaración de caducidad? La demandada, porque es una sanción que se le aplica a la actora. Es una sanción que se le puede aplicar a la actora en primera instancia y es una sanción que se puede aplicar tanto a actora como a demandada en segunda instancia ahí. ¿Sí? Esa particularidad. Una de las preguntas de parcial es cuál es la diferencia entre la caducidad en primera y en segunda instancia. Lo vamos a ver, pero ténganlo en cuenta por si nos llegamos o se nos pasa. ¿Y en qué consiste la caducidad de instancia? En dar por finalizado el proceso. No se habla del derecho, ¿sí? Hablamos del proceso, es decir, ese actor al que le declararon la caducidad con aplicación de costas, ¿sí? Paga las costas. ¿Tiene posibilidad de iniciar ese mismo proceso otra vez? Sí, incluso podría usar las pruebas producidas en el proceso que se le declaró la caducidad, siempre y cuando no hubiera operado el instituto de la prescripción, igual que en el desistimiento del proceso, ¿sí? Pero la caducidad es una sanción grave, sobre todo es una sanción grave para los abogados. ¿Por qué? Porque implica la inacción procesal. Y en provincia es aún más grave. ¿Por qué? Porque en provincia, a diferencia de nación, y esta es una de las diferencias más grandes de nación, en provincia la inacción procesal se intima por única vez activar el proceso. Cuando la demandada o el juez considera que estamos en presencia de la posibilidad de poder decretar la caducidad de instancia entre la inacción de la actora, lo primero que va a hacer el juez es intimar por el plazo de 5 días, provincia, no ocurre en nación, intimar por el plazo de 5 días a que active el proceso con actos procesales útiles. Pedir un préstamo del expediente no sería un acto procesal útil, a los fines de evitar la declaración de caducidad. Pero esa intimación es por única vez, con lo cual, si volví a cometer la torpeza de no activar el proceso, voy a tener una sanción sin intimación previa. ¿Y qué sanciona la caducidad? Es la inactividad, ¿sí? Y esa inactividad tiene que ser por un plazo de tiempo que va a depender del tipo de trámite del proceso, ¿sí? Por ejemplo, en un juicio ordinario, la inactividad procesal no puede superar los 6 meses. Es decir, si yo estuve 6 meses sin realizar ningún acto procesal,
la demandada puede solicitarme la declaración de caducidad de instancia. Primera vez que me lo solicitan, me van a intimar a que realice un acto procesal útil. Si realizo un acto procesal útil y vuelvo a estar 6 meses sin realizar actividad procesal, ya sea de oficio o a pedido de parte, sin intimación previa, el juez va a declarar la caducidad de instancia. ¿Sí? Por eso hay que estar atentos. Pero cuidado, porque esta inactividad procesal que me permiten con el aviso reanudarla en provincia, no me lo permiten en nación. Es una de las grandes diferencias. La inacción procesal en el fuero federal se dicta a pedido de parte o de oficio sin intimación previa a reactivar el expediente. Hay que estar muy atento en ese tipo de procesos. ¿Sí? Segunda. Perdón. Sí. Entonces en provincia se intima, es decir, se comunica, y en nación no. Exacto, se intima Bien. por única vez. Una sola vez van a intimar en provincia. ¿Sí? Si yo no... Esa es la pregunta que dijo hoy, ¿no? ¿Cómo? Que dijo que Verdi la pregunta, ¿puede ser? Sí, Verdi le encanta, hay un montón de diferencias y es larguísimo el apunte. ¿Sí? Tengan en cuenta que en provincia me intiman y en nación no. Esa es una de las diferencias. La otra diferencia que tenemos relacionados a la caducidad de instancia en provincia y en nación es cuándo empieza la instancia. Si bien coinciden, van a coincidir, ¿sí? En el Código de Nación expresamente se determina cuándo comienza la instancia, el Código de Provincia no lo determina, pero la jurisprudencia coincide que la instancia se inicia con la interposición de la demanda, sea o no proveída. ¿Por qué? Porque puede faltarle algún requisito formal previo, ¿sí? Para el cómputo de los plazos me refiero, chicos, previo, y sin embargo la instancia se inició igual. ¿Se entiende? No se inicia la instancia con el primer despacho que da traslado de la acción, sino que se inicia la instancia con la presentación de la interposición de la demanda. ¿Sí? Otra de las diferencias. Tengan en cuenta que es una diferencia que tiene que ver con el artículo que está en el apunte, Cata, está todo en el apunte, que veo que no han leído. Es aburrido, pero ese de caducidad léanlo porque a Verdi le encanta. Porque lo hizo él, además. Yo les había hecho un apuntecito resumidito, hermoso, y él me puso 7 hojas de caducidad de instancia. Así que léanlo porque seguro que lo va a tomar. Solo está reglamentado en el Código de Nación, no en el Código de Provincia. No van a encontrar ningún artículo del Código de Provincia que les diga cuándo comienza la instancia. Tercera diferencia entre provincia y nación tiene que ver con que en nación se inicia un incidente de caducidad de instancia. ¿Sí? El trámite de la caducidad de instancia en provincia es simultáneo con el expediente principal. Es decir, el expediente principal no continúa su trámite hasta que no se resuelve el pedido de caducidad de instancia. En nación se efectiviza un incidente, se crea un incidente por separado, ¿sí? Que va a tratar la declaración de caducidad de instancia. El tema de nación es que el mayor problema está dado por el órgano, ¿sí? La demora de resoluciones en nación es tremenda, tremenda. Con la pandemia, los juzgados provinciales han agilizado muchísimo el trámite, no solo por el proceso de justicia 2020, en tribunales de trabajo se ha agilizado muchísimo el trámite, se ha optimizado muchísimo el trabajo de los empleados judiciales. En nación, no. Queda muy mal que lo diga, pero realmente la justicia federal, si bien sacan sentencias hermosas que después dan lugar a inconstitucionalidades divinas y salimos en todos los diarios, salvo los amparos, que es a lo único que le dan bolilla hasta la medida cautelar, después, chicos, yo no sé si alguno trabaja en el federal, pero transmítanselo esto a los jueces, me encantaría que lo sepan, mi opinión, que no les va a importar nada.
Es terrible. ¿Usted sabe lo que es pedir un escrito de préstamo y que demoren 4 meses en decirles que no? Ni siquiera que sí. Para que ustedes se den una idea, o sea, los abogados que ejercemos la profesión, ¿sí? Y no es mi caso, porque yo tengo 75 trabajos aparte, pero los que ejercen solo la profesión, los que viven de la profesión liberal, cobran de los procesos. Ustedes necesitan un cheque que le libre a tribunales, que eventualmente se hará a partir de una transferencia o todo lo que vos quieras, pero que tiene que ver con que el juez diga, mire, páguele al doctor. Ustedes piden una libranza de un juicio que les demoró 7 años en la justicia federal. La justicia federal demora en decirles, le falta constancia de quid 4 meses más. Y otros 4 meses de que ustedes acompañan la constancia de quid. O sea, la demora en plazos en la justicia federal es más probable que la caducidad se la debiéramos decretar a los jueces, ¿sí? Son muy raros los incidentes de caducidad en provincia. En nación. En provincia son mayores, ¿sí? Tienen que ver con mucho, en general, el abogado que pide la caducidad, porque es de malo, pedirle la caducidad a un colega, porque en general el que no activó el expediente es el colega, es el abogado de las empresas, donde tiene que hacer un informe mensual y le dicen, che, pedí la caducidad. En general, el abogado de a pie, como le gusta decir al doctor Bess, que es un abogado muy conocido acá, el abogado de a pie es raro que pida la caducidad porque sabe que están bromando al colega. No tiene que ver con ser bueno o mal profesional que les decreten una caducidad, no se asusten, a todos nos ha pasado alguna vez en la vida. Tiene que ver con que a veces uno tiene muchos expedientes, muchas cosas, las cosas se les pasan, ¿sí? Como se les pasó a ustedes leer un artículo y dicen, uy, ese justo no leí, profe. Bueno, nosotros podemos hacerle otra pregunta, el juez le declara la caducidad. Claro, pero lo peor de todo es que después va a poder iniciarlo de vuelta el proceso, así que es como lo mismo. Mira, Roque, yo que soy una persona muy humilde, te digo, a mí hace muy poquito me declararon la caducidad de instancia en un juicio de daños y no voy a poder volver a iniciar el expediente. No solo me declararon la caducidad, sino que además yo, de mi bolsillo, tuve que pagar las costas. A la mediadora, que no me descontó un centavo, y a la abogada de la compañía de seguros. Por eso, a ver, somos humanos, chicos, también porque ustedes aprendan, tiene que ver con que sepan que todos cometemos errores. Por eso cuando un profesor los trata mal porque ustedes se equivocan en una pregunta del parcial, yo siempre les digo que se olvidaron de su época de facultad. Muchos se olvidaron de su época, en esto no te enojes, Ro, pero muchos se olvidaron de su época de militantes del centro de estudiantes o de militantes en cualquier agrupación en contra del centro de estudiantes, ¿sí? La poca memoria hace que nosotros cometamos errores. Y usted me dice, ¿qué tiene que ver esto con la materia? Mucho, mucho. Uno no tiene que ser soberbio, chicos, en la profesión. Y eso implica, que yo siempre les digo, que tenemos que ser buenos colegas, ¿sí? A ver, en algún momento de la vida me la voy a cruzar a la abogada que me pidió la caducidad de instancia y voy a ser implacable. Porque realmente la caducidad de instancia es una sanción procesal que afecta a la actora, pero la responsabilidad es total y exclusiva del abogado. Yo no puedo llamar a mi clienta, y yo te lo podría contar en tercera persona. Un abogado le decretaron la caducidad de instancia y tuvo que pagar los honorarios. Yo te la cuento en primera para que vos entiendas que todos nos podemos equivocar. No creo que ser la mejor profesional ni la peor, ¿sí? Pero todos podemos perder un juicio, y eso no nos tiene que frustrar. Pero siempre tienen que tener buena memoria, chicos. Yo el primer estudio en el que trabajé, me echaron diciéndome que era una inútil. Realmente no creo que sea Cristina Kirchner, pero creo que soy una abogada con prestigio. Fui funcionaria pública, doy clases en la facultad, tengo mi estudio propio, no trabajo en ningún estudio. No creo que haya sido una inútil. Y sin embargo, el primer estudio jurídico en el que trabajé, me echaron por inútil. ¿A qué voy con esto? A que uno no se tiene que frustrar, chicos. No se tienen que frustrar ni cuando desaprueban un examen, ni cuando les va mal en un juicio. Hay que seguir capacitándose constantemente, ni cuando les decretan una caducidad de instancia. Por supuesto que uno llora un rato, las chicas lloramos un rato, los chicos insultarán un poco, pero esta profesión es muy estresante. Es imposible no equivocarse, imposible, ¿sí?
Por eso hay que estar atentos. Esto que yo les digo, a veces creemos que la tenemos atada porque sí, lo voy a ganar, tengo un pagaré de $1 millón, lo voy a presentar a ejecutar. 2 días el demandado se presenta en concurso. Y me gasté los $200.000 de honorarios, ya me había imaginado el viaje al Caribe y no los voy a cobrar nunca más en mi vida. ¿Sí? Tengamos memoria, seamos responsables, seamos humildes. Es igual que cuando van a rendir un examen. Ustedes lo que nunca tienen que permitir, y siempre con respeto, es que les falten el respeto a ustedes. Como docentes no los podemos tratar mal porque ustedes se equivocan, porque ustedes van a medir su conocimiento. Nosotros en todo caso les podemos decir que su conocimiento no es suficiente para aprobar, pero nunca ni burlarnos de su falta de conocimiento, ni tratarlos mal por su falta de conocimiento. Eso es algo que ustedes tienen que aprender desde ahora para que no les pase en tribunales. Muchas veces en las audiencias, y por eso hay que formar el carácter, nos tratan mal y no lo tenemos que permitir. O nos tratan mal y nos descolocan. A ver, ustedes recién arrancan la carrera, pero los que tienen más años, ¿no les ha pasado que alguna vez venían sabiendo todo, los trataron mal en la primera pregunta y se nublaron y nunca más pudieron avanzar en la contestación? Pasa, nos ha pasado a todos. Entonces, eso es lo que nos tenemos que no permitir. Tienen que estudiar, tienen que aprender, pero también tienen que sacar de la facultad esa cuestión de foguearse y esta profesión es mucho de contacto. Mucho de contacto. El médico por ahí no necesita relacionarse con nadie, el ingeniero no necesita relacionarse con nadie, el contador no necesita relacionarse con nadie. Es muy probable que ustedes a su contador le digan, ¿conoces al contador fulanito? Y le digan, no, ni idea. Ahora, ustedes se cruzan con un abogado y te dicen, ¿dónde tiene el estudio? ¿Quién es? ¿Da clases en la facultad? Ah, lo conozco porque cursó conmigo. Ah, lo conozco porque me dio clases. Ah, lo conozco porque me lo crucé en un proceso. Esto es más de eso, ¿sí? Entonces tratemos de que nuestro paso por la facultad nos sirva no solo para incorporar conocimientos, sino para entender de lo que estamos hablando, ¿sí? La mayoría de los alumnos que mejores promedios no son exitosos en la facultad, en la profesión, porque les falta la calle. A veces hay que equivocarse. También del error se aprende, ¿sí? De desaprobar una materia, de contestar mal una pregunta. Yo creo que se aprende más del error que la pregunta bien contestada, porque la bien contestada nunca sabemos qué tan bien está. La mal contestada tiene sus reservas. Por eso está bueno que ustedes pregunten, bueno, contesté mal, ¿qué contesté mal? ¿En dónde está mal? ¿Qué es lo que está mal? Está mal. Bueno, ¿por qué está mal? ¿Sí? Por eso este ejercicio que yo les digo, bueno, el allanamiento, ¿yo me puedo allanar y termina siempre el proceso? No, el allanamiento es solo una palabra. Conceptualizada, ¿sí? Es el reconocimiento de la pretensión por la demandada de la actora. ¿Y eso es un modo normal de terminación del proceso? No. ¿Es un acto procesal? Sí. ¿Es válido? Sí, pero no termina el proceso. Para que termine el proceso, ¿qué necesito? El cumplimiento de los requisitos, ¿sí? ¿La caducidad de instancia es un modo anormal de terminación del proceso? Sí. ¿Tengo la posibilidad de iniciar ese proceso con posterioridad? Sí. ¿Siempre? No. Tengo que ver que no haya precluido el instituto de la prescripción, ¿sí? No haya operado el instituto de la prescripción. Y vamos a otra diferencia que también se pregunta en el examen antes de terminar con la clase, que ya estamos fuera de término. ¿Qué pasa con la caducidad en primera y en segunda instancia? En primera instancia termina el proceso. En segunda instancia, saben que, esto lo deben haber visto con el doctor Basso, espero, que a la segunda instancia se va a través de la vía recursiva, cuando uno presenta un recurso de apelación. ¿Sí? Yo pregunto qué recursos se pueden interponer ante los tribunales de trabajo. Estudien eso, porque me hacen enojar. Solo los recursos remedio, ¿sí? Los tribunales de trabajo son de instancia única, no tienen segunda instancia. Después no digan cuando se los pregunto que no lo avisé. Sobre todo los 55 que vinieron hoy a la clase. No se van a... Sí. Con respecto a eso, solo los recursos remedio, o sea, aclaratoria, y la otra creo que es revocatoria. ¿No puede haber un recurso extraordinario, pero en provincia, para ir a la Suprema? Recursos ordinarios, segunda instancia. ¿Los recursos extraordinarios son extraordinarios? Sí, claro.
Hablando de ordinarios, digamos. A ver, y no cualquier resolución va por un extraordinario. Cuidado con eso, ¿sí? No, claro. Solo la sentencia definitiva. Acá vemos muy poquito de los extraordinarios, ¿eh? No se compliquen con los extraordinarios. Bueno. Sí, estúdiense Pero bien. si usted me pregunta, solamente recursos remedios. Bien. Ok. Si vas a rendir conmigo, yo te aseguro que te lo voy a preguntar, ¿eh? A ver, 2 segundos antes de terminar con la caducidad, que esto es importante. Chicos, pregunta de examen. ¿Ante quién se interpone X recurso? ¿Qué resoluciones son recurribles por ese recurso? ¿Quién resuelve ese recurso? Preguntas de cajón. ¿Sí? Sí o sí les van a preguntar eso si entran en el tema de recursos. Así que apréndanselos bien, porque hoy parece fácil, pero la realidad es que muchos se equivocan en eso. ¿Sí? Hay recursos que se interponen ante un órgano y los resuelve otro. Hay recursos que se interponen ante un órgano y los resuelve el mismo órgano. ¿Sí? Bien, vamos a la caducidad. La caducidad en segunda instancia lo que hace es dejar firme la resolución que se recurrió. ¿Sí? Eso es lo que hace la caducidad en segunda instancia. No se trata del recurso. Queda firme la resolución que se recurrió. Es más difícil que se quede la caducidad en segunda instancia porque tiene que ver con procesos particulares. Pero no tiene que ver con declarar desierto el recurso, que eso es otra cosa y lo deben haber visto en la unidad de recursos. ¿Sí? La caducidad en segunda instancia hace quedar firme la resolución recurrida. ¿Estamos, chicos? ¿Alguna pregunta? Sí, profe, yo tengo una pregunta. Sí. Entiendo que por todo lo que estuvimos viendo en esta clase, no sería un modo anormal de determinación del proceso, pero esto lo leí en el libro de Palacios y si bien lo entiendo, me gustaría desarrollarlo un poco más, que mencionaba que si durante el transcurso del proceso se producen distintos hechos que hacen digamos, a la extinción del derecho de las partes en ese mismo proceso, digamos, de iniciarlo, el juez podría rechazar o admitir esa demanda. Si yo no lo entiendo, me gustaría ver si puede desarrollarlo un poco más como para terminar de mejorar la idea, porque entiendo que no es terminación del proceso, pero no sigue el proceso, que ya estaría como iniciado a partir de la demanda. No sé si me expliqué. ¿Te acordás cuando vimos el tema del desistimiento? Que yo te dije que, por ejemplo, la actora puede hacer una manifestación que la demandada puede considerar que está desistiendo porque de acuerdo a su manifestación se volvería abstracta la pretensión. Sí. Por ejemplo, supongamos que, a ver, te quiero hacer un ejemplo que sea claro. Supongamos que alguien recurre a la justicia para la determinación de un grado de incapacidad. Va a ser larga la explicación, pero me dicen si no la entienden. La determinación de un grado de incapacidad para obtener un retiro transitorio por invalidez, lo que se conoce vulgarmente como jubilación por incapacidad, que no se llama así a partir de la modificación de la Ley de Jubilaciones y Pensiones, sino retiro transitorio por invalidez. Supongamos que esa persona es soltera, sin conviviente, y quiere que le declaren la incapacidad. En el interín del proceso fallece. La cuestión cae en abstracto. Finaliza el juicio. ¿Sí? El juez, cuando la cuestión cae en abstracto, es decir que no tiene sentido continuar con el proceso, puede darlo por terminado. Ahí va. ¿Sí? La declaración de algo más simple todavía, porque en la incapacidad puede continuar el proceso difícil porque no puedo determinar la incapacidad de un muerto. Pero, por ejemplo, algo más simple, un proceso de insanía. Ahora no se llama más insanía, se llama de incapacidad por esto, los derechos y todas esas cosas raras. Insanía, se muere. ¿Qué sentido tiene una declaración, continuar con un proceso de insanía? Finaliza el proceso. No tiene que ver con un modo anormal, sino con la declaración abstracta de la causa. No tiene sentido continuar adelante con ese proceso. ¿Pero por qué? ¿Porque la actora lo pidió? ¿Porque la demandada lo pidió? No, porque hay un hecho extraordinario, como vos bien lo decías, que hace que no se pueda continuar. Perfecto, ¿Sí? Gracias. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta, chicos? Sí, ¿no? yo, profe. Rapidito que me tengo que ir a abrir el posgrado. A ver. Me quedó una duda sobre las costas. Sí. En el allanamiento. Sí. Si se allana completo y cumple con la prestación, ¿quién paga? O
sea, le eximen de costas. El juez puede apartarse del principio objetivo de la derrota y aplicar las costas por su orden. No lo marca el código, el juez puede apartarse, es una de las causales por las que el juez puede apartarse del principio objetivo de la derrota, porque en definitiva, quien reconoce pierde, ¿sí? Y aplicarle las costas por su orden, cada uno le paga a su abogado. ¿Sí? Gracias. No, de nada. ¿Quién más quería preguntar? ¿Mariano? ¿Vos querías Sí, la preguntar? última, porque creo que se me cortó. La diferencia esencial entre la transacción y la conciliación es que la transacción se da pura y exclusivamente entre las partes y la conciliación es ante el juez. Con intervención del juez, exactamente. Con intervención del juez, listo. Pollo. Gracias. ¿Sí? Chicos, nos vemos en el parcial el 14 y el 15. Por favor, Ro, te encargas con los chicos del tema de los que tengan que rendir. Si no tienen certificado de trabajo, si no tienen justificación, es difícil que el doctor Verdi acceda. Vamos a echarle toda la culpa a él. Pero de todas formas, si alguien lo quiere plantear, lo vemos. Yo estoy tratando de que me conteste cómo nos vamos a organizar. No lo he conseguido aún. Cuando lo consiga, yo se los transmito, ¿sí? Para que ustedes más o menos tengan idea. De todas formas, pueden preguntarle a él el miércoles. ¿Sí? Bueno, nos vemos, chicos. Buen fin de semana largo. Estudien.